Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Serrano y vamos a empezar la unidad número 2 del seminario sobre Kant. El tema de esta unidad es la filosofía crítica de Kant. La noción de crítica para Kant significa el examen de las condiciones que hacen posible el conocimiento humano. El nombre del libro que estamos leyendo justamente empieza con esta noción, pero además contiene la idea de razón pura. Con razón pura, Kant se refiere a lo que la razón humana puede conocer independientemente de la experiencia. Es decir, qué tanto podemos conocer sin la ayuda de los sentidos, sin la ayuda de la sensibilidad. En consecuencia, el nombre del libro se puede parafrasear como el estudio de las condiciones que hacen posible al conocimiento de la razón independientemente de la experiencia. Para ver cómo aplica Kant esta noción de crítica y lo que podemos aprender de cómo la razón funciona, vamos a examinar tres argumentos. El primero es un argumento dedicado a la noción de causalidad. El segundo argumento es un ejemplo que pone Kant sobre cómo funciona el pensamiento crítico y se refiere a los cimientos de una casa. Y el tercer argumento es muy importante para nosotros, es el argumento sobre el espacio. Con este último argumento, Kant prueba que el espacio es un elemento formal que hace posible a la percepción sensible de objetos en el mundo externo. Como pueden ver ya, este es un argumento que va a ser central para la metafísica de Kant. Eso es lo que vamos a estudiar en esta unidad y vamos a empezar entonces. En la presentación de su método, Kant desarrolla un argumento abductivo, los cuales son muy comunes en su filosofía. Un argumento abductivo es aquel por el cual buscamos una explicación para cierto hecho o ciertos hechos. En este caso, los hechos que le interesan a Kant son dos. Primero, que tenemos conocimiento sensible de objetos del mundo externo, lo que Kant llama objetos dados. Y segundo, que muchas veces ese conocimiento tiene la forma de conocimiento a priori, es decir, conocimiento que es válido independientemente de la experiencia. Kant piensa que la mejor forma de explicar esos hechos es por medio de conceptos a priori. Según él, nuestro entendimiento está dotado de conceptos a priori. Si no tuviéramos tales conceptos, no sería posible que tuviéramos conocimiento a priori de esos objetos del mundo externo. Hasta aquí sería el argumento de Kant y la conclusión en efecto es que tiene que haber conceptos a priori para que podamos tener experiencia y conocimiento a priori de los objetos del mundo externo. Vamos a ver cómo se aplica este argumento y esta explicación a la noción de causalidad. Para la metafísica no hay quizá un enunciado más importante que todo lo que sucede tiene su causa. Desde Aristóteles, este enunciado fue considerado como una verdad a priori, es decir, una verdad que no depende de la experiencia. Kant, sin embargo, pensó que este enunciado era un enunciado sintético a priori, y la razón de ello es que en el pensamiento acontecimiento no está contenida de manera analítica la noción de causalidad. Es decir, la relación que hay entre acontecimiento y causalidad es una relación sintética. En otras palabras, es una relación que nos informa de algo acerca del mundo. Pero la idea es complicada, porque cuando percibimos un fenómeno del mundo, por ejemplo el paso de una nube, en el acontecimiento el paso de una nube, no tengo ninguna representación sensible de la idea de causalidad. Fue por esta razón que Hume pensó que el enunciado, todo lo que acontece tiene su causa, es un enunciado que es producto de la imaginación o de la costumbre. Por lo tanto, Hume, con esta idea, estableció un cierto escepticismo sobre la noción de causalidad. Lo que Kant pretende con su argumento es restablecer la noción de causalidad, reivindicar el conocimiento metafísico y rechazar el escepticismo de Hume. Pero el asunto es complicado porque
si la noción de causalidad no proviene de la experiencia y tampoco está contenida de manera analítica en el concepto de acontecimiento, entonces, ¿en dónde está esta noción de causalidad? Y la respuesta de Kant es que tiene que estar contenida en algún lugar de nuestra estructura mental. En efecto, Kant piensa, como veremos a lo largo de este curso, que la idea de causalidad es un concepto puro del entendimiento, es decir, es un elemento constitutivo de nuestra estructura mental y carece de todo contenido empírico. Pero, al mismo tiempo, es una estructura que hace posible el conocimiento causal. Esto lo vamos a ver con mucho detalle a lo largo de este curso. Con el argumento sobre los cimientos de una casa, Kant prueba que hay juicios sintéticos a priori. Son sintéticos porque son informativos en virtud de que el predicado de los mismos no está contenido en el sujeto. Y son a priori porque son verdaderos independientemente de la experiencia. El argumento es muy sencillo. Imagina que alguien está pensando socavar los cimientos de su casa. Esta persona puede saber que la casa se vendrá abajo. Y ese es un conocimiento a priori, es decir, no necesita que realmente socave los cimientos para que sepa que la casa se vendrá abajo. Es una certeza que no depende de la experiencia y por lo tanto es a priori. Pero también hay un elemento empírico que proviene de la experiencia, que es justamente el conocimiento de que los cuerpos son pesados y de que se apoyan unos a otros. Si combinamos estos dos elementos, podemos ver que el juicio, si socavo los cimientos de una casa, esta se vendrá abajo, contiene ambos elementos, los sintéticos y los a priori. En consecuencia, es un buen ejemplo, muy sencillo, de que hay juicios sintéticos a priori. Como hemos dicho, estos juicios constituyen para Kant los juicios metafísicos, o lo que nos da conocimiento metafísico. Este es el tercer argumento que nos interesa en esta segunda unidad, el argumento sobre el espacio. También es un argumento abductivo con el cual Kant pretende explicar cómo es que tenemos percepciones sensibles, es decir, percepciones de objetos dados por la experiencia. Imagina lo que sucedería, por ejemplo, si las percepciones que tenemos no estuvieran organizadas de alguna manera. Si tuviéramos percepciones sensibles de todos los objetos que están a nuestro alrededor y no tuviéramos una forma de organizar esas percepciones en objetos dados. Percibiríamos colores, manchas, volúmenes, texturas, temperaturas y no tendríamos forma de separar estas percepciones en los objetos que usualmente conocemos. Es decir, estaríamos inmersos en un haz de percepciones tan diverso y tan complejo que no podríamos orientarnos en todas ellas. Para responder a este tipo de cuestiones, Kant postula que todos los fenómenos requieren ser organizados en una forma determinada, y esta forma determinada en un primer momento es el espacio. Es decir, no podemos pensar a un fenómeno sin el espacio, sin que ocupe un lugar en el espacio ni tenga una cierta relación con otros objetos. En consecuencia, lo que está diciendo Kant es que el espacio es una condición formal de las percepciones sensibles y que, en tanto que es formal, no es un objeto del mundo externo, sino que es parte de la estructura con la que percibimos al mundo. Y el espacio de esta manera es una estructura que organiza las percepciones en una disposición ordenada, ubicados de cierta manera fuera de nosotros, y eso es lo que identificamos en un fenómeno como determinados objetos.